Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast. Te doy las gracias por elegirme. Si te apetece, puedes también verlo a través de YouTube buscando la Academia MSR por Mario San Román, o si estás en YouTube a través de mi canal de Spotify que se llama Football Lab. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast. Por si no me conocen, mi nombre es Mario San Román, tengo 27 años y hace 5 años estaba trabajando en una fábrica de cartón completamente frustrado, dedicando todo mi día a trabajar, teniendo que hacer un día a día que no me gustaba absolutamente nada. Y 5 años después he podido, a través de cambiar mi mentalidad, a través de cambiar mi disciplina, cambiar completamente mi manera de pensar, he podido transformar completamente mi vida a vivir íntegramente del derecho deportivo, con dos negocios con lo que cuento hoy en día, que por una parte es un despacho, es MSR Abogados, y por otra parte la Academia MSR. Pues bien, en el podcast de hoy martes, un martes que no ha sido mi mejor día, ya que es la tercera vez que tengo que grabar el podcast en el día de hoy, y este es el compromiso que he adquirido con todos vosotros que me estáis escuchando cada lunes o cada martes. Y cada semana vamos a cumplir con un episodio donde mi objetivo principalmente va a ser aportar valor a toda la comunidad, a todos aquellos agentes, abogados, profesionales que estén escuchando semana a semana. Pues bien, en el episodio de hoy te voy a contar 4 cosas que da igual que sea agente, abogado o futbolista, te va a aportar muchísimo valor. Y estas 4 cosas las vamos a resumir en la primera. Te voy a enseñar cómo puedes hacer un contrato de representación totalmente gratuito, y esto lo vamos a hacer a través de una herramienta que ha proporcionado la FIFA en su página web. En segundo lugar, te voy a contar cómo trabajo la revisión de contrato y cómo puedes obtener esa asesoría jurídica independiente que requiere el reglamento de agentes de la FIFA. En tercer lugar, vamos a ampliar información del podcast de la semana pasada sobre sobre la situación actual que están viviendo los agentes y la necesidad de unificar todos los sindicatos que existen a nivel internacional. Y por último, si me da tiempo y nos pasamos de los 20 minutos, vamos a comentar un laudo sobre transferencia internacional de menores que es muy, pero que muy interesante. Pues bien, comenzando por la herramienta de la FIFA, aquí tengo que decirte que la FIFA ha proporcionado una herramienta que consiste en rellenar un formulario en su página web, donde indicando una serie de datos como pueden ser la fecha del contrato, el nombre del agente, el nombre del cliente y otros datos, pues automáticamente te va a enviar un correo electrónico a la dirección que hayas proporcionado, donde vas a poder descargar esa plantilla o ese modelo de contrato de representación. Y de hecho lo que vamos a hacer en este episodio es hacer directamente el paso a paso para que veas cómo puedes rellenar este formulario y cómo puedes obtener gratis el contrato de representación. En primer lugar, accedemos a la página web de la FIFA, introducimos nuestro correo electrónico donde queremos recibir ese contrato de representación, ponemos la fecha del contrato, que en este caso vamos a poner el 16 de octubre de 2023, indicar el nombre del agente, que en este caso me lo estoy inventando, el nombre del cliente, que bien puede ser el jugador o el entrenador. Aquí vamos a describir la descripción de los servicios que a continuación como te diré. Normalmente solemos poner 3 tipos de servicios. En el primer caso, el servicio de representación, es decir, el servicio de representación tanto a jugadores amateur como a jugadores profesionales. En segundo lugar, lo que siempre especificamos es el que vamos a manejar o que vamos a gestionar los derechos de imagen y de publicidad y patrocinio del jugador. Y tercer y último lugar, la gestión patrimonial del futbolista, ¿vale? Y en tercer lugar, lo que vamos a hacer es la gestión patrimonial del futbolista. Pues bien, una vez determinada la gestión patrimonial del cliente y esos 3 servicios, vamos a la siguiente casilla donde hay que indicar la fecha que entra en vigor el contrato, que en este caso va a ser en el día de hoy, que es 16 de octubre de 2023. Vamos a indicar la fecha en que vence automáticamente el contrato, y aquí te tengo que recordar que hay un límite para personas máximo de 2 años. La comisión que vamos a recibir, en el caso de que sea doble representación, que lo vamos a hacer así, del 5% en todos los casos, con representación exclusiva en todo el mundo y con el ejercicio de que ha buscado asesoramiento jurídico independiente, ¿vale? Aceptamos las políticas de privacidad y lo enviamos. Pues bien, tengo que decirte que si eres un nuevo agente de fútbol y, como es normal, pues no tienes unos ingresos que te permitan contratar a un abogado,
tengo que decirte que este modelo pues recoge lo que son las previsiones básicas del nuevo reglamento y es un modelo que es mejorable, porque como te digo, recoge solo lo esencial y lo suficiente para que cumpla con las disposiciones del reglamento. Y aquí quizás te estás preguntando, oye Mario, ¿cómo puedo mejorar este contrato? Pues bien, además de todos los consejos que he publicado en estas últimas semanas en mi cuenta de Instagram, que es @abogadodeportivo, además de todos esos consejos que doy semanalmente, te voy a dar 3 recomendaciones que podrías incluir en este modelo de contrato de representación y son las siguientes. La primera es que en el apartado relativo a los servicios te recomiendo que añadas una cláusula que indique claramente cuáles son los servicios que vas a prestar. Por ejemplo, en nuestro caso, siempre desarrollamos 3 puntos importantes que son la representación, los servicios complementarios, como puede ser marketing, asesoramiento jurídico, gestión patrimonial, etc. Y la explotación de la marca e imagen del jugador. Bien, el segundo punto importante es que en el apartado de remuneración siempre debes de indicar, aunque sea simplemente a efectos meramente aclaratorios, que la remuneración bruta incluye el salario base, incluye el pago a la firma y cualquier importe que sea abonable en caso de cumplirse ciertas condiciones, como por ejemplo puede ser la prima por rendimiento o la prima por fidelidad. Y el tercer punto importante que también debes de tener en cuenta es incluir una cláusula modelo de confidencialidad, que esto lo puedes desarrollar pues bien utilizando el ChatGPT en el caso de que no tengas ningún abogado, lo puedes utilizar también de otro contrato de representación y al fin y al cabo se trata de una cláusula que regule los derechos de imagen y propiedad intelectual del jugador, pues aquí en España en línea con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos o la ley correspondiente al país donde esté residiendo. Pues bien, esta cláusula que acabo de mencionar te digo que es necesaria porque si por ejemplo quieres subir la típica foto a la página web o la típica foto a redes sociales, pues es necesario de que ese permiso o que esa cláusula esté incluida en el contrato. Pues bien, dicho esto, nuestro despacho lleva trabajando en este modelo de contrato de representación varios meses y estamos trabajando con un modelo que no solo incluye el servicio de representación, sino que además pues, se te incluye toda la resolución de todo tipo de duda que tengas en el futuro y cualquier tipo de modificación menor, como por ejemplo si no sabes a qué tribunal tienes que someterlo o a qué cámara tienes que someterlo en un país correspondiente, no sabes pues cuál es la remuneración en ciertos casos por doble representación que se te puede dar. Es decir, todo tipo de dudas que se puedan resolver en 5 o 10 minutos y que al fin y al cabo te pueda aportar valor. Y eso se incluye con el contrato de representación, además de la autorización legal independiente y la autorización del tutor en el caso de que el jugador sea menor de edad, ¿vale? Y es que al fin y al cabo esta es la filosofía de MSR Abogado. Nuestra filosofía no es tener clientes puntuales, sino que nuestro objetivo es mejorar vuestra posición, es decir, la posición de los clientes a largo plazo. Y aquí siempre digo lo mismo, está bien prestar un servicio puntual a un cliente, pero aquí lo que intentamos es crear una relación a largo plazo para que el cliente pueda resolver todas sus dudas con nosotros y en el caso de que lo necesite, pues le prestemos asistencia legal. Y aquí siempre pongo el mismo ejemplo. Yo le digo a mis clientes que yo tengo que ser como su médico de cabecera, que no tiene coste una duda que podamos resolver en 5 o 10 minutos, porque para nosotros lo mejor es resolver todas sus dudas y que él se quede tranquilo. No obstante, todo esto, es decir, todo este asesoramiento es a cambio de que cuando haya un problema, pues en no sé, una disputa en su contrato de representación o un impago por parte de sus jugadores, pues nuestro despacho sea su primera opción. De esta forma, nuestra filosofía nos permite crear un ambiente de lealtad y compromiso entre cliente y despacho con el objetivo de que la relación sea a largo plazo y no sea para un momento puntual, ¿vale? Por lo tanto, si tienes dudas acerca de tu contrato de representación, necesitas una revisión o incluso necesitas elaborar un nuevo contrato, te recomiendo que te pongas en contacto conmigo a través de mis redes sociales, por ejemplo en Instagram @abogadodeportivo o envíanos un correo a info@msr-mediabogados.com para que podamos atender tu consulta. Pues bien, dicho esto, pasamos a la segunda parte del episodio. Ya hemos explicado esa herramienta a la que puedes acceder a través de la página web y que te voy a dejar en el link de la descripción. Y ahora pasamos a la segunda parte del episodio donde ya en cierta parte te acabo de comentar cómo trabajamos y vamos a explicar 2 cosas importantes. La primera, cómo trabajo la revisión de los contratos de representación y la segunda es cómo obtener esa asesoría jurídica legal independiente que exige el reglamento de la FIFA. Pues bien, respecto a la revisión de contratos de representación, solo trabajamos las revisiones de contratos que hayan sido firmados con posterioridad al 1 de octubre de 2023.
¿Y cuál es el motivo? Pues muy sencillo. La razón es que los contratos firmados con anterioridad no es posible realizar una revisión del contrato, sino que hay que hacer literalmente un nuevo contrato de representación. Y ya lo vengo repitiendo en mis redes sociales. Prácticamente, si tienes un contrato anterior a octubre, es decir, entre el 16 de diciembre de 2022 y octubre de 2023, te diría que estás obligado a regularizarlo. Y es que aquí no hacemos revisiones porque básicamente no se puede, hay que hacer directamente un nuevo contrato, ¿vale? Por lo tanto, si tu contrato ha sido elaborado entre el 16 de diciembre de 2022 y octubre de 2023, te diría que necesitas un nuevo contrato de representación, y si es anterior al 16 de diciembre de 2022, te diría que mantengas esos contratos si son favorables a tus intereses y tengas un nuevo modelo de contrato de representación para los nuevos jugadores que vayas a firmar a partir de ahora, ¿vale? Y en segundo lugar, respecto a la asesoría jurídica legal independiente, tengo que decirte que el artículo 12 del reglamento de agentes, concretamente en su apartado cuarto, si no recuerdo mal, obliga a los agentes a informar a la persona, es decir, al cliente, lo obliga a informar por escrito de que es aconsejable recibir asesoría jurídica independiente respecto al contrato de representación, ¿vale? Y aquí, a efectos aclaratorios, la pregunta frecuente 4.12 dice literalmente lo siguiente, os la leo. ¿Es preciso incluir una cláusula en el contrato de representación que indique si se ha solicitado o si se ha requerido asesoramiento jurídico independiente? Pues bien, la respuesta es que no es posible, porque es necesario suscribir antes de la firma del contrato de representación un documento por separado que especifique si el jugador o bien el entrenador ha solicitado asesoramiento jurídico independiente. Bien, ¿y cómo trabaja este aspecto en nuestro despacho? Pues bien, todos aquellos jugadores o todos aquellos agentes que deseen este servicio, como lo vamos a trabajar es a través de reuniones de Zoom, donde el jugador nos reuniremos con el jugador o nos reuniremos con los tutores legales del jugador, en el caso de que sea menor, y en esa reunión se le va a explicar detalladamente el contrato y se van a resolver todas las dudas que pudieran tener tanto el jugador como el jugador menor como el tutor legal en su caso. Además, tengo que decirte que la reunión siempre va a ser grabada para que de cara al futuro pues nosotros tengamos esa prueba fehaciente de que el jugador ha sido informado de todos los aspectos previstos en el contrato y de que todas las dudas fueron resueltas en el mismo momento que se planteó tanto por parte del jugador como del tutor legal. Posterior a ello se va a proceder a la firma de un documento donde él va, o su tutor legal, va a firmar de que ha recibido esa asesoría jurídica, ¿vale? Por tanto, te diría que si eres jugador o agente y necesitas un abogado que revise tu contrato de representación, ponte en contacto directamente conmigo a través del correo info@msr-mediabogados.com o en mi Instagram @abogadodeportivo. Pues bien, ahora vamos con la tercera parte del episodio y esta es una de las temáticas que más me gustan y vamos a comentar la actualidad sobre la nueva normativa de agentes de fútbol y vamos a hacer énfasis en qué situación se encuentran los principales países de Europa. Pues bien, como todos sabéis, en episodios anteriores hemos explicado en qué situación se encuentran actualmente los agentes de fútbol y hemos explicado que hay diferentes países de Europa donde se está produciendo una situación que podemos llamarla como atípica, como pueden ser pues, los países de Inglaterra o los países de Alemania. Pues bien, la situación actual no es decir que haya cambiado muchísimo desde la semana pasada, pero sí que tenemos nuevas noticias y concretamente voy a hacer una reflexión sobre la situación actual que prácticamente te diría que es sin precedente que se está viviendo en el sector de la representación. Pues bien, según el reglamento de la FIFA, el reglamento de agentes, uno de los objetivos del nuevo reglamento es conservar el equilibrio competitivo y eso viene regulado en el artículo 1, letra C del reglamento, y garantizar la regularidad de las competiciones deportivas. Y aquí hay un problema, y es que, tal como dijimos en el episodio anterior, solo un 7% de las asociaciones nacionales han implementado el Reglamento Nacional de Agentes, de forma que ya no se estaría aplicando de inicio esa uniformidad que se requiere a nivel global. Y es que a esta desigualdad hay que añadir los casos de Alemania, hay que añadir los casos de Inglaterra, los casos de Francia y los casos de Italia. Vamos a comenzar por el caso de Inglaterra. La FI, como bien sabéis, pues no ha implementado su reglamento nacional y ha dicho que no lo va a hacer hasta el 30 de noviembre, de forma que ahora mismo el reglamento de aplicación es el que estaba antes, que si no recuerdo mal, pues se llama regulación de trabajo con intermediarios de la FI. En el caso alemán, la desigualdad aún es mayor, dado que tras la medida cautelar adoptada por el Tribunal alemán hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
los agentes, bueno, se prevé o se intuye que los agentes lo que van a hacer es aprovechar esa laguna legal y lo que van a buscar es hacer más negocio en el mercado alemán, donde no se va a aplicar, por ejemplo, el límite a las comisiones. Y además aquí hay una cosa interesante y es, oye, ¿y qué debemos de entender por la definición o por el concepto de vínculo con Alemania? Porque para evitar la aplicación al reglamento, cuando tenga una vinculación con el mercado alemán, podríamos decir que a día de hoy es muy difícil de entender, dado que ¿cuándo se entiende que existe ese vínculo? ¿Cuándo existe ese vínculo? Cuando eres ciudadano alemán, cuando tienes una transacción en un mercado alemán, cuando existe ese componente de internacionalidad. Es decir, no me queda claro cuándo debemos de entender que existe un vínculo con Alemania o con el mercado alemán. Y es que, como decía anteriormente, se está creando un campo de juego que es desigual y, por ejemplo, la Federación Francesa ya ha informado esto a la FIFA. Es decir, de momento la Federación Francesa no tiene la intención de atender la limitación a las comisiones hasta que una sentencia diga lo contrario. Y es que tiene su parte de sentido, o sea, tiene todo el sentido del mundo, dado que Francia lo único que está intentando es evitar esa desigualdad con otros mercados y operar en el sector en las mismas condiciones que otros países, como por ejemplo puede ser Inglaterra o como por ejemplo puede ser Alemania. Y por último, en el caso de Italia, también ha declarado que su implementación a nivel nacional va a permitir la doble representación, es decir, va a permitir esta doble representación independientemente de si la entidad es de destino o no, ¿vale? Por lo tanto, nos encontramos en un escenario, y solamente hemos comentado la situación de Europa, donde cada país está en una situación diferente. Y es que, como digo, hemos comentado solo la situación de Europa, por no contar con el caso de ciertos países de Latinoamérica, que es que ni siquiera han realizado la convocatoria del examen para que los agentes se puedan presentar. Y aquí, si tú me preguntaras, Mario, ¿cuál podría ser la solución? Pues yo te diría que sinceramente no lo sé. Yo lo primero que haría sería unir las diferentes asociaciones de agentes que existen en el sector. Y esto es una cosa que vengo repitiendo desde anteriores episodios y desde que se interpuso la demanda en el TAS, y es que no tiene mucho sentido de que a nivel internacional pues estemos operando 4 o 5 asociaciones. O sea, no tiene ningún sentido. Puedo entender de que existan asociaciones que estén formadas por gente que bien quiere hacer contactos, que bien quiere hacer negocio, que quieran adentrarse en el sector. A mí eso me parece bien. Son motivos totalmente legítimos. Pero es necesario de que todas esas asociaciones, en el punto de que estamos ahora mismo, se unan en una sola asociación y que cada presidente o cada presidente acompañado con su secretario pues formen parte de la junta de esa asociación global de agentes de fútbol, porque tendrá más posibilidades de entablar conversaciones con la FIFA y unificar todas sus peticiones bajo una misma asociación. Y aquí, y es que ya no solo es hablar de peticiones, sino también de impulsar de forma global todas las reclamaciones bajo la denominación de una misma entidad. Y esto ya lo dije en el anterior episodio, si no recuerdo mal fue en el episodio número 8 de Spotify, donde también habló sobre la regularización de contratos, pero ya lo hablé en ese episodio, y es que los agentes, antes de exigir nada a la FIFA, lo recomendable sería que constituyeran una asociación global con un único objetivo y que centralice de alguna forma todas sus peticiones y todas las reclamaciones que exige el sector. Y quizá puede que te pregunte, oye, ¿y así se va a solucionar todos los problemas? Pues es que eso nadie lo sabe. Lo que sí te puedo asegurar es que con una asociación fuerte a nivel internacional que represente a los grandes, medianos y pequeños agentes y que tenga solo un único objetivo, tiene más probabilidad de entablar y de llegar a conversaciones con la FIFA que teniendo 4 o 5 asociaciones que tengan diferentes objetivos y que cada una esté poniendo reclamaciones y demandas y esté haciendo la guerra por su cuenta. Por lo tanto, te diría que la actualización de esta semana, es decir, la nueva noticia de esta semana, es que se está creando un campo de juego en desigualdad, que hay una manifiesta inseguridad jurídica en el sector, porque en el día a día lo vemos con mis clientes, y uno de los primeros pasos que en mi opinión debe dar el sector es de crear una institución sólida y estable que pueda ser reconocida además por la FIFA como grupo de interés y lo cual tenga más probabilidades de negociar las condiciones del nuevo reglamento. Porque al final, con la situación actual, salen perdiendo todas las partes, es decir, salen perdiendo los jugadores que pueden ser sancionados, salen perdiendo los agentes por todas las obligaciones e imposiciones del nuevo reglamento y salen perjudicadas las federaciones porque no existe ese campo de juego igual,
y tiene una normativa que prácticamente es rechazada por todos los grupos de interés, es decir, es rechazada por las federaciones, rechazada por los agentes, y al final del día los únicos que están saliendo ganando con esta situación son los abogados, cuando estos deberían de ser los malos de la película, ¿no? Pues bien, dicho esto, cerramos esta parte del episodio. Ahora vamos con mi especialidad y es el análisis de jurisprudencia. Pues bien, hoy os traigo un laudo muy pero que muy interesante sobre transferencia internacional de menores y concretamente sobre el artículo 19 del RTJ, del Reglamento del Estatuto de Transferencias de Jugadores. El laudo es TAS 2022A 8592 y se enfrenta entre UCD Lavagnet 1919 y la FIFA, y es un laudo que data de 17 de abril de 2023. Pues bien, en resumidas cuentas, el caso comienza con la investigación de la policía italiana sobre determinados delitos relacionados con el uso de sustancias dopantes, y a raíz de esas investigaciones pues se descubre que hay posibles infracciones de la legislación italiana en materia de inmigración. Y es que específicamente se dan cuenta que 13 jugadores, es decir, 13 futbolistas menores de 18 años, provienen de Nigeria a Italia a través de un denominado sistema Nigeria, ¿vale? ¿Este sistema en qué consiste? Pues trataba de introducir ilegalmente a jugadores nigerianos a través de un visado temporal en Italia, y todos estos jugadores que venían procedentes de Nigeria pues venían de una academia que se llamaba Football College Abuja, que tenía su sede en Nigeria, en la ciudad de Abuja, ¿vale? Pues bien, se demostró que las credenciales de los jóvenes deportistas, es decir, las invitaciones a participar en acontecimientos deportivos, porque estas invitaciones tengo que decirte que son indispensables para que los menores extracomunitarios puedan obtener un visado de entrada procedente de Nigeria a Italia. En esta invitación se incluían dos promesas. Una era la de respetar las leyes de inmigración, que te adelanto que no se respetaron. Y la segunda era la de garantizar su regreso al país de origen dentro de los plazos previstos en el visado de entrada. Y aquí, ¿por qué esto es importante? Pues esto es importante porque lo que motiva la reglamentación, concretamente, en el año 2001 de la transferencia internacional de menores, lo que motiva esta reglamentación es que hay una serie de jugadores o una serie de deportistas que son trasladados desde países africanos a España, Bélgica y Francia, que hacen las pruebas con un equipo de fútbol y que cuando, eran traídos por agentes, y que cuando los jugadores eran cogidos pues simplemente se quedaban en la academia, pero el problema era que cuando no eran fichados por el club, estos jugadores no tenían un ticket de vuelta, de forma que quedaban tirados en la calle sin saber el idioma, con una cultura totalmente diferente y prácticamente sin ningún conocimiento de nada, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Las instituciones europeas, tanto las instituciones europeas como FIFPro y como FIFA, se dan cuenta de esta situación, analizan la situación y se dan cuenta de que hay una serie de agentes que traen jugadores desde África, procedentes de África, a estos tres países que hemos comentado. Por tanto, se comienza a regular la transferencia internacional de menores, que a día de hoy fue desde una normativa muy estricta, muy cerrada, se fue ampliando con ciertas excepciones, y a día de hoy podemos decir de que la FIFA ha hecho una gran labor a la hora de flexibilizar y estudiar caso por caso, que te diría que prácticamente es como un caso penal, es decir, es como una investigación de un fiscal que se preocupa por el menor, y eso es un gran trabajo que está haciendo la FIFA y sus órganos judiciales. Pues bien, a raíz de este origen, que ya sabes cómo surge la transferencia internacional de menores, puedes entender que si uno de los dos objetivos o una de las dos promesas que venía en esa carta de invitación era respetar la ley de inmigración, que no se cumple, y garantizar el regreso al país de origen, que no sabemos si se cumplió o no, ahora lo vamos a ver, pues son dos promesas al menos ambiciosas, ¿vale? Pues bien, cuando concluye la investigación, lo que determina la policía es de que había dos formas de entrar los menores. Una entrada temporal de atletas nigerianos menores de edad para participar en diversos torneos de exhibición, como por ejemplo el Viareggio, y la segunda forma de entrada era a través de visados de entrada turística que estaban destinados a facilitar su estancia permanente en el territorio nacional. De forma que los clubes, una vez comprobadas las actitudes atléticas de los jóvenes, pues que habían estado entrenando en Italia, pues una vez que adquirían la mayoría de edad, les pedían un último visado con fines turísticos, que finalmente convertía ese visado con la mayoría de edad, se convertía finalmente en una estancia definitiva, ¿vale? Por lo tanto, estamos en un punto donde se trasladan 13 jugadores procedentes de Nigeria con una carta de invitación
hay dos vías, visado temporal y visa turística, y todo ello con el objetivo de que se convierta en una estancia definitiva. Todos los clubes o parte de los clubes que vamos a comentar están viendo a los jugadores y su idea es adquirir estos jugadores en una etapa amateur para convertirlo en profesional. Además, la investigación concluye de que los jóvenes pues estuvieron inscritos en una escuela que se llama Chevari, que lo exige el Código Civil italiano en lo que se refiere a los procedimientos de protección de menores y a las normas de la Federación Italiana, que a su vez supuestamente pues estaban en línea con las normas de la Federación Internacional, es decir, de la FIFA. Y en investigaciones posteriores pues se revela de que esa inscripción simplemente era una inscripción ficticia y que ninguno de los menores pues había asistido a la escuela en ese momento. De forma que es evidente que la inscripción en el colegio que estaba prevista en la normativa pues realmente no estaban asistiendo a la clase y simplemente era un artificio para dar una apariencia de legalidad al procedimiento y a los motivos de la tutela, con el único fin de obtener el permiso de residencia de forma definitiva, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Ya tienen esa carta de invitación y ya tienen ese permiso de residencia, ¿vale? Pues bien, el siguiente paso era que los jóvenes nigerianos eran gestionados por el club Spezia Calcio, que inició un camino, como hemos dicho anteriormente, desde que es amateur hasta que finalmente se convierte en profesional. Y aquí concretamente el informe policial identifica a 13 jugadores que habían sido introducidos en Italia, que venían procedentes de Nigeria, de los cuales 4 estaban inscritos con el Lavannex, que es el club al que nos vamos a dedicar en este laudo, con los datos que ves en pantalla. Bien, pues así las cosas, tras recibir esa información sobre el presunto sistema Nigeria, lo que hace el equipo de cumplimiento de la FIFA es ponerse en contacto con el club Lavannex para solicitar más información sobre el jugador 1 y sobre el jugador 2. Y así abre una investigación por una posible infracción del artículo 9 y 19 y el anexo 2 y 3 del reglamento de la FIFA, ¿vale? Pues bien, no fue hasta el 26 de abril del 2021 cuando la FIFA informa a Lavannex de que el caso de los jugadores 1, 2, 4 y 5 había sido transferido a la Comisión Disciplinaria de la FIFA y no fue hasta el 30 de junio de 2021 cuando la Comisión Disciplinaria determina que el club italiano había incumplido el artículo 9.1 y el artículo 19 del reglamento. ¿La consecuencia cuál fue? Pues la consecuencia fue una sanción con la prohibición de inscribir a nuevos jugadores, tanto a escala nacional como a escala internacional, durante 4 periodos de inscripción completos y consecutivos, y además se interpone una sanción, es decir, una multa de 4.000 francos suizos. Bueno, y para recopilar brevemente todos los hechos que te acabo de exponer, tienes que quedarte de que existe un sistema Nigeria que permite entrar jugadores extranjeros a Italia, extracomunitarios, que el equipo de cumplimiento de la FIFA le exige al club explicaciones y que finalmente pues la comisión disciplinaria sanciona al club pues con la prohibición de inscribir al jugador durante 4 periodos completos y consecutivos y con una sanción de 4.000 euros, 4.000 francos suizos, perdón. Pues bien, llegadas así las cosas, ¿qué es lo que hace el club italiano? Pues tras recibir esta decisión lo que hace es apelar al TAS, quien debe de resolver básicamente 2 cuestiones. La primera, si realmente se incumplió los artículos mencionados anteriormente, el 9 y el 19 del RTJ y los anexos, y si la sanción es proporcionada, concretamente por ser club aficionado. Este es un dato muy importante. Y aquí lo que el panel en líneas generales viene a decir es que, aunque el reglamento relativo a los menores se ha modificado desde 2001, el objetivo clave de las disposiciones no ha cambiado y no es otro que el de proteger a los jóvenes jugadores y minimizar las posibilidades de explotación comercial o de abuso de menores en transferencia. Y aquí hay que tener muy en cuenta siempre el interés superior del menor. Por lo tanto, la provisión general que viene contenida en el artículo 19 del RTJ se basa en el hecho de que, si bien las transferencias internacionales en casos específicos pueden ser favorables para la carrera deportiva de un joven jugador, es muy probable de que sean contrarias al interés superior del menor. Y este es un interés que está protegido por la Constitución, que está protegido por la FIFA, incluso por la Convención del Niño, la Convención del Menor, que rige a nivel global. Y en resumidas cuentas, lo que viene a decir el panel es que el artículo 19 contiene un elemento procedimental y por otro lado contiene un elemento sustantivo. El elemento sustantivo viene establecido en el artículo 19.1 y en el 19.3 y en efecto es que se prohíbe el registro de menores de 18 años. Y el artículo 19.4 es el elemento procedimental, que lo que viene a describir es el procedimiento que tiene que seguir cuando se tramite una transferencia internacional de un menor o cuando se tramite la inscripción de un menor, y que se basa todas las excepciones en el artículo 19.2 o la primera inscripción de un jugador
en virtud del artículo 19.3. De esta forma, el proceso requiere que una asociación nacional solicite la aprobación de la subcomisión de la FIFA, que es la encargada de examinar dichas solicitudes. Sin embargo, aquí el panel lo que dice es, oye, una asociación nacional puede que no esté obligada a presentar una solicitud de transferencia para su aprobación si la FIFA anteriormente le ha concedido una exención para hacerlo, con el efecto de que la asociación nacional tiene la capacidad, por así decirlo, de aprobar por sí misma la solicitud de inscripción si está convencida de que se cumplen todos los requisitos. Por otro lado, el panel manifiesta que un club aficionado, y esto es una de las claves de este laudo, tiene que cumplir con el artículo 19.1 independientemente de las acciones de la Asociación Nacional o del conocimiento de sus reglamentos. Y aunque por regla general pues basta en confiar en las directrices reglamentarias que vienen proporcionadas por la Asociación Nacional, en lo que respecta en este caso en el artículo 19.1, el panel viene a decir que un club aficionado no puede invocar la inscripción concedida por una asociación nacional como defensa ante una acusación de infracción del artículo 19.1, y especialmente si las circunstancias demuestran que la solicitud de inscripción nunca debería haberse presentado. Es decir, oye, por mucho que se te haya registrado la Federación Nacional esta inscripción, tú, club aficionado, tienes el deber de revisar el reglamento del estatuto de transferencia de jugadores, y en este caso, al venir de jugadores extracomunitarios, tienes el deber de revisar el artículo 19 del reglamento y los anexos correspondientes. Y no porque la federación te haya inscrito al jugador, tú tienes un argumento de defensa para poder excusarte, ¿vale? Por lo tanto, la conclusión es que es tarea del club aficionado hacer las averiguaciones razonables sobre cómo llegó el jugador al país y además considerar por sí mismo, es decir, plantearse a sí mismo si debe de solicitar la inscripción de un jugador extranjero que es menor de edad. Pues bien, en segundo lugar, la segunda pregunta que responde el panel es respecto a la sanción, y el panel determina que, aunque no se debe alterar fácilmente la sanción impuesta en una decisión de primera instancia, es decir, no se va a modificar sin ningún motivo esa decisión que ha interpuesto la Comisión Disciplinaria de la FIFA, tiene poder de revisión, y esto lo recalca, tiene poder de revisión de nuevo para poder constatar si las sanciones son desproporcionadas o en su caso son inapropiadas. Y aquí, en palabras del panel, lo que viene a hacer es una especie de prevención negativa y dice que las infracciones del artículo 19 deben tomarse en serio y que cuando se demuestren que las acusaciones de infracción son reales, pues las sanciones contra los clubes profesionales y también contra los clubes aficionados deben de ser significativas para disuadir todo tipo de conductas que puedan suceder en el futuro, de forma que la imposición de una sanción severa, en teoría, pues envía una señal clara no solo al infractor, sino a otros posibles infractores que puedan vulnerar esta disposición. Y es que, sea como fuere, el hecho de que la sanción se imponga a un club aficionado que se desenvuelve en un contexto muy diferente al de los clubes profesionales, y aquí tengo que decir que estoy de acuerdo con el panel y hace énfasis en que es un club aficionado, pues se va a tener en cuenta a la hora de evaluar la proporcionalidad de la sanción. Y aquí estoy muy de acuerdo con el panel porque la difusión que pueda tener esta noticia quizá la pueden conocer pues abogados que están en clubes profesionales, o incluso si ha recaído en tu país puede que te entere pues a través del noticiario, a través de un periódico, pero me resulta muy complicado que, por ejemplo, un club de la segunda división de Colombia, de Bolivia o de la segunda división de Argentina, me da igual, se pueda enterar de una sanción que tiene un efecto de prevención negativa a una sanción impuesta a un club aficionado de Italia. Por lo tanto, yo creo que es una reflexión muy acertada, estoy en línea con ello y creo que a la hora de interponer esta sanción, pues acertadamente tenemos que tener de que se trata de un club aficionado, y lo primero, que no tiene los medios que puede tener un club profesional, y lo segundo, que a efectos de noticiario, es decir, a efectos de conocimiento, pues no tiene tanto alcance una noticia de este calibre como sí que pueden tener otras noticias, ¿no? De esta forma, el panel lo que viene a determinar es que, a pesar de los incumplimientos que ha realizado el club, pues no hay pruebas directas de que el lavanese o de que sus oficiales o representantes estuvieran implicados directamente en el sistema Nigeria, ni que tampoco se beneficiara económicamente del registro de los jugadores unidos. Por lo tanto, el panel lo que hace es empatizar con el club aficionado, a entender que una provisión de fichaje que se extiende a lo largo de varios periodos de inscripción, pues puede tener un duro efecto en un club aficionado que simplemente contrata jugadores por un año. Es decir, prácticamente si le pones esa sanción va condenado a su desaparición. De forma que el Lavanese presentó inteligentemente pruebas de la situación contractual de sus jugadores, que demostraba que,
si recibía esta sanción, pues el club tendría un número limitado de jugadores para la próxima temporada y no podría alinear un equipo en la competición. Por lo tanto, teniendo en cuenta todos los hechos, teniendo en cuenta de que se trata de un club aficionado y teniendo en cuenta el laudo de menores del Chelsea que se pronuncia en este laudo, el panel lo que hace es reducir la sanción de 4 periodos a un único periodo de inscripción, dado que el club era aficionado y no tenía los medios de un club profesional. Y respecto a la sanción económica, pues sigue manteniendo esa sanción económica de 4.000 francos suizos, pero entiende que la sanción es desproporcionada y por lo tanto reduce de 4 periodos de inscripción completos y consecutivos a un solo periodo. Por lo tanto, de este laudo, lo interesante es que sepa que el artículo 19, y te diría que todo el reglamento, pues se aplica a los clubes aficionados y demuestra una vez más de que las estructuras de los clubes, tanto aficionados como profesionales, pues deben de estar bien informadas de todos los aspectos que rigen, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Pues bien, con esto se termina el episodio de hoy. Terminamos prácticamente agotados. Son casi las 9 de la noche aquí en España. Pero como siempre digo, con poder aportar valor simplemente a una persona, ya este vídeo habrá merecido la pena. Si estás en Spotify y te ha gustado este episodio, pues te agradecería que valores el podcast con las estrellas que estimes convenientes. Y si estás en YouTube, pues te agradecería que dejes tu like o que muestres tu apoyo o tus dudas a través de los comentarios del vídeo. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio. ¡Chao!